Hola Sandra, pues bienvenida a el día de hoy a entrevista en nuestro podcast Mujeres Artistas desde América Latina. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me siento muy privilegiada de tener esta conversación contigo el día de hoy. Muchas gracias por participar. Gracias a ti, Daniela. No, con mucho gusto. Quisiera empezar que le cuentes un poco a nuestra audiencia, un poco de ti, cuál ha sido tu proceso. Tú naciste en Chile, pero después desarrollaste gran parte de tu práctica en Alemania. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo desarrollaste esa práctica inicial que te llevó a estudiar arte o a desarrollar una práctica artística en primer lugar? ¿Y cómo terminaste en Alemania? Empecé muy joven, con 12 años, empecé a ir a la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso. En Chile existen escuelas municipales. Es una instancia muy democrática porque pueden ir niños de todos los estratos sociales sin tener dinero y es un lugar donde había una profesora que se llama Virginia Vizcaíno, que sigue ella siendo una gran artista en Valparaíso, y ella me acogió para que yo pudiera participar en este curso, y después seguí estudiando grabado. Siempre tenía más inquietudes, entonces cambié un poco las escuelas porque siempre yo quería más experimental. Entonces cuando terminé eh, el colegio, me fui a estudiar grabados a Santiago. Aparte era como una forma, como hacen aquí los alemanes, que es un poco la forma de huir de la familia y poder tener un espacio propio y poder desarrollarse de forma más libre. Eh, y bueno, ahí estuve 2 años en Santiago estudiando en el taller 99, y después tuve que volver porque me obligaron, y estudié diseño después, obligada por mi padre. Sí, sí, me imagino. La familia siempre, ¿acaso tu ¿Ves? familia también te guiaba dentro de tu profesión? En mi caso me guiaron hacia el derecho. ¿A ti te hicieron lo mismo o siempre te Ah, rebelaste y seguiste tu camino hacia las artes? bueno, me rebelé 2 años estando en Santiago, y era justo el tiempo del plebiscito, del sí, del no a la dictadura. Entonces, a mí me convenía más no estar cerca de mi familia porque en el fondo, como yo estaba por el no, Claro. y ¿Y habían ellos estaban por el conflictos sí? internos, ¿Ellos estaban por el muchos de sí? ellos, o sea, la mayoría de mi familia, sí, muchos de mi familia estaban por el sí, sí. No te lo puedo creer. Entonces, por eso fue, sí, imagínate. Entonces, yo era la oveja negrísima porque siempre peleaba con mi padre por, en el fondo, mis ideas y la democracia. Y era mucho contraste porque era como blanco y negro, y Chile siempre ha sido así, blanco y negro. Es un país de contrastes. Eso me parece fascinante porque hay veces, especialmente estudiando la historia latinoamericana desde aquí, es muy fácil tomar partido por ciertas posturas políticas que pues son muy convenientes desde aquí, ¿no? Como obviamente rechazar del todo o el sí o el no. Desde Latinoamérica es otra perspectiva más cuando esas discusiones se tienen en una familia y que abren a otros matices muy interesantes, mucho más complejos, que complejizan esa situación. Yo no sé, tú has explorado también esa tensión misma dentro de tu obra igualmente. Exacto. Esa es el punto principal, que mi obra en el fondo pues, ha cambiado mucho, porque en el fondo lo siempre tiene que ver con mis experiencias personales, pero en el fondo no me quiero siempre concentrar en lo político, porque para mí la poesía siempre ha sido muy importante. Creo que por eso llegué a la espiritualidad y a la búsqueda de las religiones. Fui la única de mi curso, prácticamente la única del colegio, que rechazó hacer la confirmación. Entonces, ahí fue durísimo, porque yo ya tenía muchas ideas de meditar. Entonces me fui al budismo, y fui la única también que en el fondo fui pionera en ese sentido.
de irme al budismo, que en ese tiempo no existía nada casi de budismo. Así que fue porque mi padre había ido a Japón y había traído una postal con unas cosas de Buda y yo me puse a traducir y lo encontré tan interesante que ya no quería saber nada más de la Iglesia Católica, así que me salí muy tempranamente. Fue una decisión bastante eh, complicada porque en el fondo yo ya no estaba en el marco social de una familia tradicional. Eh, pero me dio mucha fuerza la meditación, me dio mucha fuerza, aprendí de, de monjes muy mayores muchísimas cosas. Qué interesante, porque siento que en Latinoamérica, en muchos países latinoamericanos, en el nuestro, en Colombia, esta presencia católica dentro de una mentalidad social, política, cultural, sigue siendo muy fuerte y poderse salir y explorar otras formas de espiritualidad me parece muy interesante y es algo que veo muy recurrentemente en tus obras. Quisiera hablar un poco de esa exploración al mito. ¿Cuáles son tus referencias? Ya mencionaste el budismo, pero veo que en tu obra también exploras diversas mitologías. No sé si tengas un libro que te haya marcado en ese estudio mitológico. A mí me interesa muchísimo la mitología y especialmente cómo la mitología nos permite conectar bueno, este famoso inconsciente colectivo que hace parte de tantas culturas y que marcan los diferentes procesos personales, sociales y espirituales, a un libro que a mí me impactó muchísimo, que fue El Camino del Héroe de Joseph Campbell, donde hace ese estudio del papel de los diferentes héroes a lo largo de diversas mitologías y cómo todas esas historias nos impactan sin importar si creamos en esa determinada cultura o no, sino más bien cómo nos llegan esas historias al alma. No sé si para ti haya habido un libro que te haya traído también igualmente de esa misma forma y que haya guiado también tu camino, tanto artístico como espiritual. Nosotros tuvimos mucha suerte porque teníamos un libro cuando éramos niños que se llamaba Incontri, que era el libro de estudio en italiano, que era un poco la cultura que hay de la mitología griega y después en la universidad conocí a un profesor de dibujo, Peter Kroeger, que su maestra era Lola Hoffman, y Lola Hoffman de Jacobi había estudiado con Carl Gustav Jung. Entonces ahí me llegó El hombre y sus símbolos. Entonces ahí empecé yo a tener una visión de la cosmogonía de diferentes culturas y empecé a entender muchas cosas que se practicaban en las normales prácticas de los dibujos de los sueños de Carl Gustav Jung, por ejemplo, las estructuras mandalas y cómo se iban repitiendo en diferentes culturas. Entonces empecé a investigar y a profundizar mucho más cuando conocí a Carl Gustav Jung. Lola Hoffman tradujo el I Ching en Chile. Esos libros no existían, o sea, ellos fueron pioneros para nosotros conocer el I Ching, algo que hasta el día de hoy siempre me ha interesado. eh, y ahora que dentro del tiempo he ido recorriendo diferentes caminos de las religiones y conociendo una sabiduría que me ha aportado muchísimo, incluso hablando con algunos chamanes, siempre me comentan el parecido de unas religiones con las otras y qué cosas en común las hacen tan interesantes. Entonces ahí te vas dando cuenta que hay una raíz común para muchas religiones. Entonces encuentro que Carl Gustav Jung me ayudó, me dio muchas llaves para abrir muchas puertas, muchas ventanas, muchos horizontes. Exactamente. Y es interesante porque eso también yo siento que hace muy parte dentro de la historia de muchos artistas latinoamericanos que tuvieron exploraciones similares, como
Joaquín Torres García, que también trató de buscar como esa sabiduría universal de alguna forma, una sabiduría que atraviesa diversas culturas y que también lo ayudaba a estudiar, por ejemplo, a Carl Jung, igual Sul Solar, y cada uno de ellos fueron interpretando o incorporando estas sabidurías dentro de sus propias obras de arte, y me parece muy interesante esa conexión con tu obra igualmente. ¿Cómo llevaste esta investigación de la mitología y la espiritualidad a tu obra? ¿Cómo la empezaste a manifestar y a partir de cuándo empezaste a generar esa conexión entre ambas búsquedas intelectuales? Las primeras cosas que empecé a hacer la práctica del dibujo de los sueños, que era en el fondo una forma práctica, y después empecé a crear en batik, porque en ese tiempo yo hacía mucho batik. Bueno, empecé a crear en batik estos mandalas gigantes, que la otra vez se lo mostré a alguien, quedó una persona de museo y quedó muy sorprendida que yo pudiera haber hecho este tipo de trabajo hace tantos años, ¿no? Y bueno, fue también dentro de la libertad de hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Sin ninguna eh, calculación. Y encuentro que cuando uno no tiene ese cálculo, te sorprendes mucho porque empiezas como a profundizar y, por ejemplo, yo era me encantaba la numerología. Yo siempre estaba viendo el significado de los números, entonces siempre me metía como en una especie como de espirales del conocimiento. También tenía unas ideas como de saber las constelaciones, pero las constelaciones de los incas, porque en el fondo los tambos y toda esta cultura incásica también tenían sus propias constelaciones, sus propias estrellas. Entonces yo me ponía a hablar con ellos para averiguar cosas y saber, porque en el fondo, cuando yo una vez me perdí en el desierto de Atacama y yo no encontraba el camino y ahí sí me guié con las estrellas, pero en el fondo nosotros tenemos una lectura de las estrellas totalmente occidental. Entonces, esta cosa de las estrellas es como un tema que yo siempre lo he tenido y en el fondo me llega de vuelta, como que en el fondo siempre es una investigación que quedó pendiente. Y todas las cosas que te quedan pendientes son cosas que te interesan, vislumbrarlas, por qué ese interés que tengo. Yo siempre decía que era una especie como de reencarnación que yo tenía en el desierto, por eso siempre quería retornar al desierto. Una vez fui al Sahara, cuando me vine a Europa, fui al Sahara y fue la vez que me despedí de mi padre y de mi madre y los vi gigantes en una constelación en el cielo. Y yo dije, me tengo que despedir de ustedes para poder hacer mi propia vida. Qué hermoso ese gesto, porque al mismo tiempo es como este proceso de honrar donde uno viene, pero al mismo tiempo empezar a tomar el vuelo para crear algo nuevo. Y es interesante porque tuve un proceso similar de por qué también estoy aquí en Inglaterra, también en estos procesos migratorios, en ese mismo gesto de dejar atrás las categorías que uno tiene en el lugar donde uno nace, y que yo creo que también ese sentimiento es un poco universal, ¿no? Que puede sentirse no solamente en países como en Chile o en Colombia, donde hayan tradiciones determinadas, sino en general yo creo que como ese proceso del viaje, que también, yo no sé si tú te hayas leído esta escritora que se llama Ursula Le Guin, habla mucho como este viaje, de esta aventura y del retorno, y el gesto del retorno, pero que al mismo tiempo ese retorno, ya uno no es la misma persona, uno se ha convertido en otra cosa, y ese diálogo con ese origen es muy diferente, porque pues a pesar de que esas mismas personas que uno dejó, de alguna forma quieren conectarse con ese ser que uno dejó, ya ese ser no existe, es como tú dices, como una despedida. Mm. ¿Tú tuviste este encuentro hacia a una vuelta a Chile más adelante después de haberte ido a Alemania? Me demoré 7 años en volver a Chile porque en el fondo tenía miedo de que no me dejaran volver.
Y yo creo que en mi vida siempre el 7 ha sido muy importante. Incluso cuando tenía 7 años me llevaron a la isla de Pascua. Yo creo que para mí el viaje tiene que ver con el viaje iniciático. Yo creo que mi primer viaje iniciático fue Isla de Pascua, fue estar en Anaquena, ver los moais. Yo tengo memorias muy vivas de ese viaje. Y como tú dices, el viaje, hay viajes que son iniciáticos, hay viajes que no lo son. Es como los sueños. Hay sueños que tú puedes interpretar, que tienes llaves para interpretarlos, y hay sueños que no significan absolutamente nada. Qué hermoso esa numerología del 7. Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía que el 7, que cada 7 años uno tiene un proceso de regeneración. Por eso, en su caso, siempre le celebrábamos sus cumpleaños múltiples del 7. Entonces, pues, en mi caso, que ahorita cumplo 35 años, inicio otro ciclo. Pero muy lindo como ese múltiplo de 7. ¿Tu primer viaje fue a Alemania? ¿Ese fue tu primer destino? ¿O tuviste algún otro viaje internacional igualmente? Bueno, viajé mucho por Sudamérica porque yo era una fanática de Sudamérica y siempre fui con 17 años a Brasil, que soy una eterna enamorada de Brasil, exactamente en esta época, en febrero, que es la época del Carnaval de Río. Estuve 17 días con 17 años en Brasil. Es todo numerológico. Y bueno, eso me cambió mucho la visión. Ese viaje fue muy importante para mí. Bueno, había ido con mi familia argentina, pero ir con 17 años sola a un país con el consentimiento de mis padres, pero sin nadie de mi familia, solamente con amigos, que fue fantástico. Entonces, eso me cambió muchísimo la visión, porque en el fondo, para mí, la música, los tambores, las colas de samba, el ochun y todos los orillas ya se me manifestaron ahí mismo, ahí mismo se me manifestaron. Y fue una inspiración y un amor y un enamoramiento de Brasil, y que yo siempre voy y quedo enamorada de algo en Brasil. Siempre me traigo eh, una pomba gira de un bandá, siempre me traigo algo, porque yo soy una eterna enamorada del Brasil. Eso me hizo muy bien. Antes de venir a Europa, yo nunca tenía, mi plan no era Europa, mi plan era Sudamérica, pero completísima, la quería completísima. Y Y el entonces, destino me trajo a Europa. ¿cómo terminaste en Europa? Bueno, eh, me casé con un pintor y nos escapamos. Porque esa es un poco la historia de Sudamérica, o la historia, o mi historia. Mi historia no era ir y casarse por la iglesia, mi historia era escaparse con, con tu enamorado y casarte escondida, porque nadie podía saber que te habías enamorado de un pintor. No, era una cosa muy fuera de lo convencional, ¿no? Entonces, bueno, yo no, de esa forma lo hice, ¿no? Y él vivió en Berlín, entonces él siempre estaba con la idea. Yo no quería venir a Europa, pero él siempre estaba con la idea de venir. Entonces primero se vino él. Yo tenía mi hija, que era un bebé, y no quería venir a Europa porque era venir con mucho riesgo, pero al final me terminó convenciendo y vine a Europa. ¿Y cómo ha sido tu experiencia como artista chilena en Alemania, en el desarrollo de tu carrera? ¿Cómo ha sido tu experiencia de desarrollar tu obra en ese país? Alemania es un país muy generoso con los artistas. Sí. Es un país que ama a los artistas. Aquí hay artistas de todas partes del mundo. Es una cosa excepcional. Es un lugar maravilloso para estudiar, especialmente porque los profesores realmente se toman tiempo y ganas de educar, y lo hacen con mucho amor, con mucha dedicación.
es un lugar perfecto para estudiar. Para quedarse es más difícil, porque en el fondo el sistema es mucho más competitivo. Sí. Lo bueno es que acá hay muchos museos, hay muchos Kunstverein, hay Kunsthalle, está lleno de lugares donde la gente se puede postular. Sí. Yo nunca me pude postular, por ejemplo, a las residencias, que todo el mundo se postula a la residencia y se van y están un rato financiados. No, porque yo tenía una hija, entonces tenía que preocuparme de mi hija, no, Claro. tendría que acomodarme un poco a la situación. Pero en el fondo, fíjate que yo viví de mi trabajo hace muchísimos años y estoy Wow, muy agradecida de eso, que total. ha sido fantástico. Y Porque la verdad es que mis colegas en Chile no tienen esa suerte. sí, exactamente, eso te quería preguntar, ¿cómo ha sido ese vivir de tu trabajo, además siendo madre? Que eso lo admiro profundamente, yo también soy madre, y creo que es muy importante poder incluir esos procesos dentro de nuestras historias laborales sin alienarlos, sin dividirlos, honrándolos, tomando el tiempo. Y me encantaría saber cómo esa experiencia. Porque yo creo que hoy en día tenemos que generar y educar de alguna forma a la industria del arte cómo ser una mujer, Uy, madre, artista, sin penalizar, sin penalizar tiempos de pausa para la producción, eh, durante la producción artística, porque uno está en lactancia o qué sé yo, y al mismo tiempo entender cómo esto también nos informa como personas, cómo ha sido ese proceso de ese éxito que has podido vivir justamente desarrollando y vivir de tu carrera como madre y como artista en Alemania. bueno, ha sido eh, mi hija, Clara, ha sido la razón por qué me quedé en Alemania finalmente, porque me dio mucha fuerza tenerla a ella y poder seguir tocando las puertas para ver si yo podía mostrar mi trabajo. La verdad es que ella ha sido una gran inspiración. Aparecen muchísimas obras todo el tiempo. Y cuando ella iba a entrar al colegio, el padre de ella volvió a Chile y yo me quedé sola con ella. Y fue para mí eh, esencial tenerla a ella. Eh, claro que influye muchísimo que uno no tiene, cuando está sin familia y uno tiene que hacer todo, la gente no entiende, las personas no entienden, las personas que no tienen hijos no tienen idea todo lo que nosotros tenemos que hacer para poder vivir, hacer nuestro trabajo y criar. Es una cosa impresionante, impresionante, es como casi un milagro que lo logremos y tener éxito a través de todo eso es emocionante. Es emocionante porque en el fondo uno dice, como mujer, dices que me ha tocado crecer tanto y decir y tener que agradecer y ser generoso con todo lo que has recibido. Es lo más importante porque en el fondo las personas que se te cruzan en el camino, para bien o para mal, son parte del karma que tú tienes en este mundo, en esta tierra, algo que tú tienes que aprender. Viniste acá a aprender, sí, venimos a aprender el uno del otro, como a veces Que, aprendemos de nuestros hijos. no, como a veces siempre, o sea, yo digo, en este momento mi mejor maestro es mi hijo, justamente, creo, uno aprende cosas que jamás pensó que aprendería. ¿Y cuál crees que fue la clave de ese éxito? ¿Fue la persistencia? ¿Fue producir obra disciplinadamente? ¿Fue salir a tener encuentros con otros profesionales del mundo del arte? ¿Fueron los apoyos de Alemania? ¿Qué crees que hizo la diferencia en tu caso? El amor, amar profundamente lo que hago. El amor transforma, el amor es lo más grande, poder amar y poder siempre ir desarrollando tu pasión. Eh, yo siempre estoy feliz cuando estoy trabajando, siempre estoy feliz cuando estoy creando.
me da una profunda felicidad poder hacer arte, me llena totalmente. Soy una persona infinitamente feliz con lo que hago. Espectacular. Ahora hablemos de ese proceso artístico que has tenido, porque como artista te has enfocado en el dibujo, que yo siento que tiene un valor histórico muy interesante. Para mí el dibujo dentro de la historia del arte me llama muchísimo la atención porque inicialmente, en mi perspectiva, era como un proceso preliminar, era un estudio, era una herramienta que nos permitían llevar a un proceso final. Y siento que me ha llamado mucho la atención cómo el arte contemporáneo le ha dado atención a eso, al proceso que se ve reflejado en el dibujo, de la investigación, de la observación, del ensayo, de algo que al final puede resultar en un proceso final, pero al mismo tiempo es la evidencia del proceso mismo. Eh, ¿Qué fue lo que te atrajo tanto al dibujo y a los medios en los que estás trabajando y que te mantienen tan fiel a ese medio y a esa técnica de exploración artística? Bueno, el dibujo a mí siempre me fascinó por la inmediatez, número uno, la intimidad, número dos, y la precariedad, número tres. Es, el dibujo tú puedes hacerlo en cualquier parte, no necesitas, puedes ser, yo digo siempre que puedes ser nómade, siempre me imagino siendo nómade, haciendo dibujitos aquí pequeños. He tenido el privilegio también de poder ir desarrollando el dibujo, ir cambiando el dibujo, ir experimentando más. Primero hacía pequeños dibujos, los montaba, eso ya era una obra. En el fondo, la forma de montar, la forma de todos los años agregaba, sacaba. Nunca pensé que se podían vender, nunca pensé que sería algo comercial. La primera persona que vio los dibujos y me dijo esto es fantástico, yo no le creí porque dije, esto lo hago para mí prácticamente. En ese tiempo yo estaba en la escuela de medias y era todo mucho más complicado, ¿no? Computadores y el sonido, los videos, era todo como ser muy dependiente del computador. Y de repente yo dije, quiero volver a la mano, no quiero que la mano se pierda, no quiero que se pierda este sentido que tengo yo con mi manera de observar el mundo. Porque también me daba cuenta que esta observación del mundo, esta contemplación que yo tenía profunda con la naturaleza, eh, era esencial para estar aquí y ahora. Yo sentía que cuando yo estaba en las computadoras, cuando yo estaba en otras cosas, no estaba aquí y ahora. Era como tanta tecnología, entonces me empecé a sentir mal, profundamente mal. Yo dije, no, esto tiene que cambiar. Y ahí empecé a dibujar de nuevo, dibujar, y dije, no, y bueno, y ahí había una parte del mundo del arte que estaba totalmente enfocado en las nuevas tecnologías, donde yo estudiaba, y la otra parte que en el fondo, en ese tiempo el dibujo no tenía eh, ningún foco, no estaba spot on, no estaba así, digamos, como ya ahora estamos interesados en dibujo. Yo empecé y fue como una casualidad, porque en ese tiempo la fotografía estaba totalmente arriba. Y toda la gente apostaba por la fotografía, los estudiantes, fotografía, y los artistas, los fotógrafos alemanes son fantásticos además. Entonces, fue como una cosa muy loca que yo me fuera al dibujo y no siguiera fotografiando, porque sí que tengo fotografías, tengo performance, tengo videos, he hecho de todo ese tipo de cosas. Y ahora voy a mostrarlo todo. Pero lo bonito que todo tiene eso es que no tiene ningún valor comercial. La fotografía, mis videos, no tienen ningún valor comercial. Yo no los vendo, yo no los pongo en el mercado. Todas esas cosas que yo hice están ahí, se van a mostrar en un museo en Denver, en el Museo de Arte Contemporáneo en Denver. Y te juro que es una cosa loca, porque yo no voy a meter nada en el mercado. Bueno, aparte de todo lo que está en Denver es mío, no lo voy a meter tampoco en el mercado. Entonces es una cosa como que siempre
yo he calculado el mínimo. Siempre viví con el mínimo para poder hacer lo que se me diera la gana. Espectacular. Y es muy interesante lo que tú dices del presente, del aquí y el ahora que nos da el dibujo. Y lo hablaba justamente el otro día con un artista, como la pandemia de alguna forma hizo que muchos artistas se volvieran a enfocar en el dibujo. Como este encierro en que nos vimos obligados, pues trajo de vuelta el dibujo, este gesto de observar lo que tengo y la precariedad y que tengo una hoja, un papel y que quiero evitar lo digital porque es la única forma de que me está permitiendo de alguna forma conectar con el mundo. Entonces mucha gente entró en rechazo y el dibujo se volvió una herramienta tan importante. Pero si quiero preguntarte, ¿por qué no lo quieres comercializar? Estas otras herramientas, ¿existe alguna razón por las cuales no te quieres ofrecerlas al público? Bueno, van a ser mostradas en el Museo de Denver. Entonces, para mí eso es suficiente, porque no todo el arte tiene que ser comercial, no todo el arte tiene que estar... yo creo que sí, para mí no tiene ningún significado. Yo no creo en la riqueza, porque en el fondo la gente que cree en la riqueza, yo creo que sobrevivir es suficiente como artista. Hay artistas que quieren ser muy ricos o que son muy ricos, pero lo más lindo es cuando son así, pero no siquiera se preocupan de serlo. Yo creo que es bueno no comercializar todo, porque para mí eso es muy sagrado. Tú no puedes comercializar lo que es muy sagrado. Entonces es totalmente diferente. De los dibujos yo me puedo despegar, no de todo, pero me puedo despegar, me puedo despegar a pensar que a veces son dibujos muy importantes para mí. Y yo siempre sufro un poco cuando digo, oh, ese dibujo yo sé que es importante, yo sé que he puesto en el mundo cosas que son muy importantes para mí. eh, y yo siento que tienen la energía. Yo a veces tengo trabajos acá antiguos míos que tienen una energía, que tienen un aura impresionante. Y yo digo, bueno, esto lo siento yo, no lo siente todo el mundo, no todo el mundo tiene esa apreciación de lo que yo hago. O sea, estoy totalmente consciente. Pero lo bonito es que en el fondo uno puede discernir entre las cosas que uno pone en el mundo o las cosas que uno no pone en el mundo. Porque igual ahora va a ser esta oportunidad de ver trabajos que nunca se han visto míos. Porque Rafael Fonseca, que es un curador brasileño de Río, Rafael Fonseca me eligió, después de que vio el trabajo en la Bienal de Venecia, me eligió para hacer esta retrospectiva en Denver, que se abre en abril de este año. Y estoy muy emocionada porque ahí voy a mostrar muchísimas obras que no te imaginas, videos, performance, animaciones, fotografía, los trabajos tridimensionales. O sea, es muy completa la exposición. Cuéntame de esas obras, o sea, que no tenemos acceso, porque yo nunca había sabido que tú habías hecho y habías trabajado en esos medios. O sea, tú trabajaste con performance y video. ¿Nos puedes dar un anticipo de algunas de Sí. las obras que vas a mostrar? Me encantaría saber un poco más. Bueno, esta exposición se llama The Wake Volcanoes. Es una exposición donde se van a mostrar series de trabajos que yo hice. Yo el año 2003 eh, fui a La Habana y conocí a una chamana que me mostró todo el camino ritual de la santería. Yo aprendí con ella acerca de los orichas. Yo la conocí el 2000. Era una gran exposición en el Museo Kunstpalast, que en ese tiempo estaba Jean-Hubert Martin como director. Y él llevó en estos altares del mundo, llevó a muchísimos chamanes. Y a mí me pidieron que por favor fuera a buscar a los budistas, porque como yo era budista ya
ando a buscarlos al aeropuerto. Yo dije, por supuesto que los voy a buscar, son mis hermanos, papá, fui para ti al aeropuerto a buscar a las monjes budistas. Y de repente, un día llega esta mujer, esta chamana Lidia Ribalta Moreo o de Adeoque, y me cambió la vida conocerla. La verdad, nunca me imaginé que iba a ir. Ella me dijo, vas a ir a Cuba. Y yo, jajaja, ¿a qué voy a ir a Cuba? Y terminé yendo. Y fue impresionante, porque en el fondo yo estaba muy enferma y los doctores no encontraban lo que yo tenía. Y dije, ya, estoy cansada de los doctores aquí, la medicina está mala, me voy donde los chamanes a ver si me curan. Y me curó. No te lo puedo creer. Ella, sí, era impresionante, una mujer impresionante. Y la obra que vas a O sea, mostrar... me hizo todas las limpiezas. ¿Tiene que ver con eso? Ay, Tiene no que te ver lo con puedo eso. creer, no te lo puedo creer. Y Sí. te interrumpí porque se quebró la conexión, pero estabas diciendo que te empezó a hacer unas sanaciones, que fue el trabajo que hiciste con De ella Laura. y luego cómo lo incorporaste Eso. dentro de tu obra. Bueno, esos fueron los performances, porque en el fondo ella siempre, después yo seguí en contacto con ella, que estudié 14 años con ella. No, 14, 7 más no, 7, ¿viste? 7 más 7, 14 claro. años. Entonces la visité muchas veces, hablamos toda la semana. Entonces yo seguía toda esta cosa de las limpiezas, pero ese es 2003, yo documenté todo todas las cosas que estaba haciendo, las documenté. Y esa fotografía, parte de eso está en esta exposición. No te lo puedo creer, espectacular. Bueno, me Imagínate. encantará de alguna forma podernos conectar con eso que estarás exhibiendo en Denver a todas las personas de nuestra audiencia que están, pues los invitamos a que puedan ir, a que compartan las imágenes, porque esto es un trabajo inédito, porque normalmente no son los medios en que nos habíamos acostumbrado a ver tu obra. E igualmente esos procesos también los incorporaste posteriormente en el dibujo o se mantuvieron separados. Después lo que está incorporado ahora al del dibujo, claro. Por supuesto que está incorporado. Por ejemplo, el trabajo que yo tuve en la Bienal de Venecia, no pasarán, los venceremos, mi amor. Ese trabajo, la saya que tiene esta mujer, es una saya de santería. Pero el gorro, porque tiene un gorro que no lo ve, es de la guerra civil en España. O sea, la mezcla que hay ahí, hay como es una mezcla de diferentes tiempos, ¿no? Es atemporal, como se dice, atemporal. Estoy muy emocionada y Skira hizo el libro, o sea, está hecho en una editorial de Londres, de Awake Volcano. Cuando salga, seguramente va a salir en abril al público, porque ya está impreso el libro. Y ahí aparece, ahí lo puedes comprar porque va a estar en Londres el libro. Estoy feliz porque en el fondo quedó bellísimo el libro. Y ahí se muestra también parte de esto. Son obras, una que se llama Changó defiende el Amazonas, que es un ritual muy bello, en el cual yo dirijo el sable a los 3 puntos cardinales defendiendo el Amazonas. En ese tiempo no era el conflicto de ahora, era un poquito, pero en el fondo, ya con mi vivencia, cuando yo tenía 17 años con los orichas, yo ya sentía esta conexión muy fuerte. Después hay uno que se llama Trance y después hay otro que se llama La Venus. Y son estas 3 obras que se van a mostrar en Denver, que tienen que ver, La Venus tiene que ver con las ofrendas, son ofrendas que se hacen, que tienen que ver con la fertilidad. Y ahí hay una cita a la Venus del Milo, por ejemplo, porque yo siempre cito cosas, voy uniendo las diferentes, voy hilando por debajo. Por ejemplo, no pasará si tú te acercas a ese trabajo, tú ves los hilos de la falda. Espectacular. Además es muy hermoso cómo relacionas este concepto de sanación personal con sanación
social, con sanación ambiental, como esta interconexión entre los diferentes procesos que no son divididos, que no es netamente una crítica política, personal, social, sino que están entrelazados y que se observan justamente dentro de los detalles de tus dibujos. ¿Cómo es este proceso de ejecución de tu práctica? ¿Cuál es este proceso que desarrollas dentro de tu estudio a la hora de trabajar un proyecto? ¿Cuáles son los pasos que vas tomando a la hora de ejecutar un dibujo? Si estás pensando, si ya tienes un concepto en mente o van surgiendo en la medida que vas elaborando el dibujo. ¿Cómo es este proceso que desarrollas dentro de tu estudio a la hora de crear una obra? A veces tengo una forma de recibir mensajes como una medium y me llegan estos mensajes, estas comunicaciones con otras esferas y ahí creo estos dibujos. Es una cosa muy universal, pero al mismo tiempo la forma que lo hago, la forma que yo materializo, es como cuando tú hablas de la metafísica, ¿no? Que vas pasando de un plano a otro. Y los elementos juegan un rol muy importante porque ahí está el agua, está el fuego. Yo sigo trabajando con todos los elementos. Para hacer el proceso de la cera hay fuego. O sea, paso por todos los elementos. El carbón entra dentro de los metales. Entonces, también a veces trabajo mucho con los orichas, por ejemplo. He trabajado mucho parte de estas limpiezas. Es también conectarse con los orichas. Yo tengo una conexión muy fuerte con Algayú, que Algayú es el dios que vive en el volcán. Es el magma. Algayú es el padre de Changó. Entonces, estas fumarolas que la gente ve que estas fumarolas salen como estos personajes, bueno, no son personajes, son estos seres de Algayú. En el fondo, como la imagen de Dios, también en los orichas existen los espíritus de la naturaleza. Es como en el Shinto también que existen los espíritus de la naturaleza, ¿no? Entonces tú te vas dando cuenta qué cosas se van generando y se van uniendo. Por ejemplo, yo hice muchos trabajos que tenían que ver con Argayú. Cuando fui a Catania y vi estas islas, las islas de Cíclope, que son restos volcánicos del Etna, yo inmediatamente ahí me uní con el espíritu de Argayú, porque uno al final terminas tú teniendo una conexión espiritual con estos elementos, con el fuego. Entonces, estas son inspiraciones fantásticas que me han llevado a muchas partes. Yo tengo un dibujo que se llama La voluntad me lleva a todos lados, y en realidad también los orichas también me han abierto los ojos. Porque el ritual, la forma de hacer el ritual o el orden, la lógica que existe en cómo se hace el ritual y la sobrevivencia, no es nada que ver con las imágenes de Hollywood que existen acerca. Todo, lo meten todo dentro de la misma caja. Entonces, yo creo que el cine ha simplificado mucho la cultura y la religión. En el fondo la gente tiene, como decían los músicos argentinos, que yo los encuentro que son geniales, mentalidad televisiva. Tenemos mentalidad televisiva, o sea, que en el fondo, si no logramos profundizar más, se están perdiendo muchas cosas. La lectura, Claro. por ejemplo, la otra vez leía de la vida de Elena Garro. Es espectacular esta mujer. Que todo el mundo... Qué espectacular. Claro. Qué espectacular. Yo y decía, que muy poca gente la conoce, ella, en verdad. Muy poca gente siento que conoce a en Elena realidad, Garro. Sí, entonces cuando hablan de realismo mágico, ¿qué es realismo mágico? Claro. La madre del realismo mágico es Elena Garro. Claro, Entonces uno dice, mira, estamos muy despistados.
claro, Estamos muy despistados porque finalmente eh, toda, como se dice, como hay un mundo que no está en otros idiomas, está solamente en español. Nosotros tenemos un mundo de cultura que no llegó al resto del mundo. Tenemos un tesoro ahí que en el fondo no se ha descubierto, no se ha exacto, traducido. Y no exactamente. solamente con Elena Garro, sino con muchísimas Con todo el autoras. mundo. Con todo el mundo, digamos, ese ha sido el enfoque que nosotros hemos tenido con Amalgama y de alguna forma mi frustración y mi pasión y lo que me levanta por la mañana. Porque, porque siento justamente eso, esa labor de traducción es muy importante. Porque si bien los hispanohablantes tenemos este privilegio, paradójicamente muchos hispanohablantes no lo conocemos. O sea, muchos de nosotros no conocemos a Elena Garro y eso me parece terrible. Pero al mismo tiempo, por Hay tanto, que, por eso es que hacemos todo en ambos idiomas, porque siento que definitivamente tanto nosotros tenemos que nosotros conocernos a nosotros mismos, pero también tenemos que traducirlo, porque este conocimiento tiene que poder llegar a mucha más gente y a vivir estas por experiencias como supuesto. experiencias. Creo que nunca había tenido esta percepción de entender tus dibujos como experiencias. Eso me parece muy hermoso porque Sí, estamos pudiendo sí, observar no solamente un momento, sino un tiempo, una experiencia que recoge diversos sí, momentos. Entonces, esto me cambia sí. completamente el entendimiento de tu obra, no como algo final, sino simplemente como un proceso donde estamos viendo esos diversos momentos, esas diversas experiencias que estás teniendo a la hora de observar y sentir y entender y observar el mundo con estas otras sabidurías a las cuales también nos estás invitando a tener acceso, que me parece también eso muy hermoso. Y esa investigación me parece muy hermosa. Te quería preguntar justamente por ese proceso que utilizas por la cera. ¿Por qué es tan importante ese proceso final como de cubrir tus dibujos con esta cera, dándoles como esta patina de alguna forma amarilla? ¿Cuál es la importancia detrás de la cera y de esta inclusión final en el dibujo? La cera es como para cerrar. Después no se pueden mover más los dibujos, no pueden cambiar. Entonces quedan como momificados, como congelados. Tan momificados como las momias en Egipto, que también tenían cera. Eran momificadas también con cera. Para mí, este proceso es muy loco porque el papel cambia, se pone transparente, totalmente transparente después de la cera. Es como una piel. Y al final son como grandes tatuajes. Al final, si ves el color de la cera, es muy como la piel. Fue una cosa muy particular que se me ocurrió y lo hice como eh, mi fórmula particular de cómo se hace un dibujo. Después lo puse en los tridimensionales, después eh, montando ahora los leporelos. Siempre había un paso más, primero desde los pequeños, después los tridimensionales, los que se cuelgan en la pared, siempre como tratando de añadir un poquito más al total. Entonces al final, porque finalmente esta inquietud de siempre estar experimentando. Yo tenía una amiga, una muy linda amiga que murió, Joyce Pensato, que es una artista norteamericana de Nueva York, fantástica. Y ella me decía, Sandrita, yo hago siempre lo mismo. Y yo le decía, pero ¿cómo, Joyce? Sí, hago siempre lo mismo. Y de todas las formas posibles, hago siempre lo mismo. Y tú siempre estás cambiando. Y yo le decía, sí, es verdad, qué curioso que tú hagas siempre lo mismo y siempre es más fantástico, le digo. Y en el fondo hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Hay gente que yo siempre he tenido esta forma de ir, que el trabajo crezca, que se desarrolle, que cambie, que lo quiero combinar, esto, pongo una casita en el medio de los dibujos. Siempre estoy jugando un poco a las casitas o a las muñecas, no sé, estoy siempre tratando de... eh, yo siempre digo que mi trabajo tiene mucho que ver con improvisación de jazz. Siempre he tenido esa sensación
que uno cuando improvisa con el jazz también tiene diferentes instrumentos y diferentes elementos que siempre se combinan diferentes. Hay diferentes combinatorias para diferentes interpretaciones en el planeta, porque en el fondo, si uno viene con el bagaje cultural de Sudamérica y uno tiene una parte de una visión, digamos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Yo me acuerdo que de niña yo siempre miraba los libros desde atrás. Mi padre siempre decía, ¿por qué tú siempre miras los libros desde atrás? Empiezas en el final. Entonces cuando fui a Japón quedé súper fascinada de que ellos miran los libros desde atrás. O sea, toda esta cosa que tenemos cultural, de cómo hacemos las cosas, cómo tenemos todas estas visiones, en el fondo es fascinante porque ahora hay muchos más puentes de los diferentes continentes. Tenemos más puentes, tenemos más armas para saber de dónde vienen estas cosas que son misteriosas a veces. Y uno dice, porque yo creo en la reencarnación. Entonces siempre pienso, y mis amigos asiáticos siempre dicen, tú vienes de Asia, tú no eres de acá. Y yo siempre me reí un poco y a veces les encuentro tanta razón en lo que dicen. Y hay gente que lo percibe esta cosa que en el fondo, cuando yo hablo, yo soy muy chilena, ¿no? Es muy chistoso porque la gente, cuando uno se junta con los colombianos, uno se pone un poco colombiano, también dice un poco como, uno se va mimetizando, ya uno no habla como hablaba al principio. Entonces una señora chilena sí me dice, oye, pero si tú hablas un chileno, muy chileno. Y cuando voy a Chile me dicen, tú hablas un chileno como de los años 70, 80. Pero claro, si me fui en esa época, uno se queda, el lenguaje se cambia, es orgánico, se desarrolla, cambian las palabras, cambian los significados. Por ejemplo, hay significado en alemán que es prácticamente un insulto decirlo. Pero tú no tienes idea. O por ejemplo, la está aprendiendo sueco. Entonces está hablando sueco y entonces me dice, y se ríen. ¿Por qué se ríen? Es que es muy pasado de moda. ¿Qué estaba ocupando? Claro. Estaba aprendiendo un sueco muy pasado de moda y yo estaba feliz que estaba hablando sueco. O sea, me intimidó cualquier cantidad. Claro, pero chévere como justamente tu obra cambia y va integrando nuevos aspectos. Los dibujos tridimensionales me llaman mucho la atención justamente por eso, porque también se vuelven una experiencia del espectador que se mueve y que tiene que interactuar con la obra para poder percibirla en su totalidad, mirarla desde arriba, desde abajo, desde el lado. Este gesto también dentro del espectador me parece fascinante, que también lo incorporas dentro de tu obra. Entonces, para concluir, Sandra... Es muy lúdico. Sí, exactamente, muy lúdico, muy didáctico y que también se vuelve también una experiencia de la persona. Cuéntanos, para concluir, tienes en los planes a futuro, tienes esta exposición en Denver y también ahorita en Madrid durante la Semana de Arco tienes una exposición igualmente. ¿Qué otros proyectos tienes en este futuro? Cuéntame cuál es ese siguiente paso que podemos esperar de ti este año para también invitar a nuestra audiencia que visiten estas exposiciones. Bueno, en Arco tengo un par de obras con Verdana Pinel y tengo una exposición colectiva en Marlborough. Genial. Estoy muy feliz de ser parte de esta exposición. Tengo la premiación del Goethe-Kollwitz Prize, es el 18 de junio en Berlín, en la Akademie der Kunst. Ahí me van a honrar con este premio, que lo han recibido muchas figuras internacionales. El año pasado lo recibió Nan Goldin, por ejemplo. Bueno, felicitaciones. Este año, ¿Qué nivel de reconocimiento? 24 Kandidathöfe. Wow. Sí, va a ser lindo porque también hay un espacio y voy a mostrar obra. Es una premiación que me emociona mucho porque el laudatio lo va a hacer Jenny Greiser, que es del Kupferstichkabinett de Berlín. Y la verdad es que la cultura aquí en Berlín se siente.
Esto sí, siempre hay exposiciones, siempre em, la gente es muy entusiasta. Está la Berlinische Galerie, está la National Galerie, está Kunstwerk, hay tantas galerías, hay tanto que ver. Claro. Es una ciudad tan interesante. Estoy en un momento muy, muy feliz. Mi hija ya no vive en Alemania, ella vive en Suiza, pero viene muy seguido. Pero sí, encuentro que hay una necesidad espiritual del arte, hay una necesidad energética, espiritual muy grande. A mí me comentaba un artista chino que en China no había mucho este gran entusiasmo, esta gran... Entonces yo decía, no sé, en Chile también es solamente el arte de una pequeña élite, Claro. no es algo que esté tan cerca de las personas. De donde vengo yo, en mi ciudad, había una sala de arte solamente, un museo, en la capital había museos, pero yo no crecí con todo este Sí, mundo, no. con toda esta resonancia cultural. En nuestro tiempo nosotros estábamos rodeados de otro tipo de cosas que también son ahora muy apreciadas. Por ejemplo, mi mamá coleccionaba cerámicas dieguitas, por ejemplo. Es otro mundo, es un mundo que nosotros antes, este mundo de la artesanía, no lo teníamos Dentro del eh, radar. tan presente Claro. dentro del radar, pero ahora esto se aprecia mucho y lo encuentro fantástico. Claro, claro. Yo creo que ahora se nos está ampliando la noción del arte, que es tan importante. Exacto. Y por eso lo que tú mencionabas de esta mezcla de la capacidad que tenemos hoy en día y el privilegio que tenemos hoy en día de honrar las culturas de diferentes naciones y cómo esas se enriquecen por esta vivencia casi que cosmopolita internacional, como que al final uno termina siendo, no sé si te ha pasado, como estos ciudadanos del mundo, en donde uno tiene ese privilegio de entrar en contacto con otras personas de tan diversas nacionalidades, con tan diversas concepciones de lo que es el arte para cada uno de ellos, que se me hace tan enriquecedor. Sí. Pero Sí, muchísimas... Ah, bueno, no sé si tú quisieras complementar algo ahí antes de concluir. nos falta mucho que aprender. Yo creo que la preservación de todas las culturas, como tú lo dices, es algo esencial. Es un momento donde tenemos la suerte de que viene una Bienal de Venecia que va a mostrar muchas cosas que no habíamos visto y que son muchas instancias que no tenían la plataforma Sí. de llegar al resto del mundo. En el fondo, cuando tengamos más conocimiento de todas estas cosas y de todos estos artistas que no han tenido la oportunidad de llegar al resto del mundo y tener un protagonismo. Claro. Es esencial que nosotros nos abramos a esto porque tenemos mucho que aprender. Nos falta muchísimo. La educación en Sudamérica sigue Sí. siendo de base europea. Claro. El Mapudungún solamente se empezó a enseñar en las universidades hace unos pocos años. Claro. Nos falta muchísimo de preservar nuestra propia cultura. Las cosas que coleccionaba mi madre cuando yo era niña, ya no existen esos artesanos. ¿Te puedes Claro. imaginar? No puede ser. Ahora yo tengo una pequeñísima colección de muñequitas de crin, que son de crin de caballo, que es una artesanía típica de Chile, ya también eso ya no Acabo. existe tampoco. Claro. O sea, es- se están terminando, o sea, ya quedan las últimas, que ahora si no se salva ahora este tipo de artesanía, si no se les da un espacio, Claro. eso también se va a terminar. Y es una lástima, porque en el fondo eh, es un mundo lleno de poesía. Claro. Lo que pasa es que nosotros no habíamos tenido los ojos para la poesía. En Chile, hace 30, 40 años,
todos los artistas querían ser europeos Sí. y ellos pintaban como los europeos. No había una identidad. Ahora sí hay una identidad, Daniela, y eso es lo importante, que ahora esa identidad está siendo respetada, está Vale, teniendo un lugar. Entonces es un momento de cambio, es un momento de profundo respeto. buenísimo. Somos muy privilegiados de Sí. poder vivir este tiempo. Es un tiempo que nos está abriendo los ojos. No es tarde. De acuerdo, de acuerdo. Y qué buena manera de terminar, no es tarde. Todavía tenemos mucho por aprender y tenemos el privilegio de poder estar expuestos cada vez más a esta inmensidad de sabiduría y, y poesía que podamos tener acceso. Pero qué buena forma de concluir. Entonces, Andra, Sí. muchísimas gracias por esta conversación. Me fascinó, me encantó hablar contigo y poder conocerte más y Gracias, conocer Daniel. tu proceso artístico mucho más. Gracias. Me siento muy privilegiada de haber sido tu invitada. Aquí, un abrazo.